¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más vas a poder conectarte también a través del chat. Recuerda que ya últimamente nos estamos quedando en la sala lobby y ahí podemos ver todos tus mensajes y participaciones. Otros medios de comunicación, los teléfonos para Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo para el resto de la República, 01 800 727 54 20, y para el resto del mundo, sea que nos estés escuchando en Austin, Texas, sea que nos estés escuchando en cualquier otra parte y quieras hacerlo a través de un número telefónico, puedes enviarnos un mensaje desde tu celular al WhatsApp, al celular 333-822-3208. Y bueno, ya como te está comentando Claudia en la cápsula, el día de hoy estaremos hablando acerca del regalo de la ciencia y el pensamiento crítico. Antes de iniciar con el tema, déjame decirte que tenemos aquí un par de servicios sociales. Se está solicitando sangre A negativo. Favor de comunicarse al celular 3312-469692, repito, 3312-469692, o al correo rocasaja, ¿no será rosa? Mejor comunícate al celular. Recuerda, están solicitando sangre A negativo, si puedes ayudar. Por otra parte, otra persona está solicitando sangre tipo O positivo para la niña Gabriela Jocelyn Berber Soto, que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ángeles del Carmen. Donadores, por favor, comuníquense al siguiente número, también es un celular, 044-3317-987238, repito, 3317-987238. Entonces, bueno, pues recuerda que si puedes donar sangre, verdaderamente pues es una ayuda muy importante, es una ayuda considerable para estas personas que la están necesitando. Y vamos adentrándonos un poco en este tema a propósito del regalo de la ciencia y el pensamiento crítico. Normalmente damos por hecho como las cosas que ya tenemos alrededor, ¿no? Como que no nos preguntamos, en efecto, por ejemplo, cómo funciona el radio que estás escuchando, ¿no? O la televisión, el refrigerador. Damos por hecho la mayoría de las cosas y no las valoramos como tal en toda su extensión. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando se va la luz en tu casa, entonces te das cuenta de todo lo que requiere electricidad en tu casa. A veces uno dice, bueno, pues como no hay luz, voy a aprovechar, ya no puedo estar trabajando en la computadora, pues voy a aprovechar para lavar ropa. Tampoco, también funciona con electricidad. Y de pronto nos damos cuenta que casi todo en la casa funciona con electricidad. Los semáforos, muchísimas cosas, ¿no? En verdad, el teléfono. Bueno, sí, a veces el teléfono cuando a estas alturas, con muchas compañías ya es también a través de la luz. Entonces, ahí de pronto nos damos cuenta en ciertos momentos de algunas cosas que son verdaderamente indispensables, que más allá de una frivolidad, verdaderamente han establecido un antes y un después y nos han permitido avances a muchos niveles. Pensemos, por ejemplo, en el refrigerador, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues sí, podríamos ir por la comida diariamente. El hecho de poder refrigerar algo nos permite no nada más almacenar alimento para bastante tiempo, sino a nivel de medicina,
por ejemplo, hay muchos medicamentos que necesitan preservarse también a cierta temperatura, porque si no el activo se descompone, si no está a esa temperatura. Entonces, es más, hasta en los quirófanos, ¿no? Se tiene que mantener a cierta temperatura para que no esté, para que sea estéril el ambiente y no se pesque ninguna infección al momento de hacer una intervención quirúrgica. Quiero decir, hay muchísimas cosas a nuestro alrededor en las que nosotros nos apoyamos y seguimos caminando cómodamente sobre ellas mientras las negamos al mismo tiempo, ¿no? Y mientras decimos, ay, es que estos malditos que experimentan en animales los medicamentos y eso está muy mal y me estoy tomando mi penicilina, ¿no? Para estar sano, mi penicilina que no tendría a la mano si no fuera gracias a que experimentaron en animales, de hecho. Y muchísimas cosas. Entonces pensamos que es importante de pronto echar un vistazo hacia esa parte de nuestro cotidiano, ¿no? Y más porque de alguna manera lo hemos tomado por dado, todas estas cosas, ¿no? Ahorita me llamaba mucho la atención, Gaby, lo que dices de los refrigeradores. A muchas personas que yo conozco les tocó vivir su infancia sin refrigerador, ¿sí? ¿No? Antes, por ejemplo, las casas tenían estos techos muy altos y ahí es en donde se guardaban las cosas. Habían planchas que subían las cosas, por ejemplo el queso, por ejemplo la leche, también se enterraban en lugares que eran como un pequeño sótano donde se mantenía con agua y cántaros, ¿no? Imagínense nada más lo rudimentario del asunto. Y ahorita ya lo tomamos como si fuera cualquier cosa. Tenemos aire acondicionado en nuestros carros. Bueno, también la transición del aire acondicionado, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que el aire acondicionado ya se toma como si fuera una necesidad básica en muchos sentidos, en las fábricas, a veces, dentro de las oficinas? Y antes, pues bueno, ¿cuál aire acondicionado, no? Era el ventiladorcito o que las oficinas tuvieran estas grandes ventanas de antes. Y esto, de alguna manera, lo vamos viviendo como un beneficio sin darnos cuenta del esfuerzo que hay detrás de todo esto. Y me parece que el olvidar el esfuerzo es lo que nos lleva a tener a veces un cierto pensamiento, Gabriela, de que la ciencia es algo maligno, malvado, ¿no? Y frívolo. Es una frivolidad, es que estamos ya con tanta ciencia, es que con los aparatos estamos perdiendo el contacto con las personas, y es que ahora con tantas cosas médicas ya no tememos a la enfermedad. He escuchado personas que dicen eso, ¿no? Que gracias a la medicina ya no hay temor de Dios. Imagínense nada más al nivel de lo absurdo que podemos llegar a expresarnos en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que realmente la ciencia es un regalo que nos hemos podido otorgar como seres humanos, y que gracias a las personas que dedican su vida a la ciencia y a poder descubrir más del universo y de las cosas que tenemos nosotros alrededor en nuestra vida cotidiana con tal de innovar, es que podemos tener una vida tan cómoda, que ahorita podemos estar escuchando el radio perfectamente sin tener miedo de que nos vaya a atacar alguna enfermedad inaudita o que vaya a llegar la plaga en cualquier momento a nuestra ciudad, o que nos vayan a atacar depredadores. Realmente son tantas y tantas cosas, pero que en muchos sentidos me parece que hay como una manera de pensar muy común, en donde se piensa que la ciencia es antagónica de la religión. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno cree en la ciencia, que eso es otra manera muy tonta de decirlo, ¿no? Creer en la ciencia no se cree porque no hay una fe, ¿no? La ciencia está o no está, ¿no? Funciona o no funciona, no hay mucho que hacer al respecto. Si uno pusiera, digamos, su esperanza o su devoción en la ciencia, pareciera que de alguna manera estuviera yendo en contra de la fe. Y esto es una cosa realmente muy triste de pensar. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a extremos en donde hay personas que se niegan, por ejemplo, a recibir transfusiones, ¿no? En un accidente. ¿Por qué? Porque no se permite dentro de la religión. O hay personas que no se pueden operar si el médico es hombre. ¿Por qué? Pues porque hay una cierta tradición alrededor de esto. Y este tipo de situaciones van generando este antagonismo en donde pudiéramos llegar a pensar que son cosas contrarias. Y bueno, valdría la pena darle un momentito de reflexión a esto. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos.
de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya nos están llegando participaciones por nuestro WhatsApp, se lo repito. El número es 333-822-3208 para que usted se comunique con nosotros vía su celular con este software de mensajitos. Nos está llegando un mensaje y nos dicen: buenas tardes, me gustaría que agendaran un tema sobre la vergüenza, la timidez, cuando uno se siente ante los demás poca cosa y no sabe cómo entrar en sintonía. Yo no he sabido permanecer largo tiempo en un trabajo. En la escuela no fui capaz de hacer amigos y aún hoy a mis 28 no los tengo. Me siento vacío, frustrado, triste, amargado por tener estas características. Muchas gracias, sigan adelante. Con mucho gusto vamos a poder agendar estos temas para el siguiente mes, que ya estamos justamente en fechas de estar agendando los siguientes temas. Acuérdese, si usted nos quiere escuchar hablar de algo, sienta la confianza de hacérnoslo saber, ya sea por este medio, por el WhatsApp o en los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y de igual manera por Twitter en @desde tu mirada. Ahí usted nos puede sugerir los temas y nosotros no los podemos dar el mismo mes, justamente, si se espera y nos los da casi al final de los meses, así como lo hicieron ahorita por el WhatsApp. Lo vamos a incluir. Lo vamos a incluir en el mes que viene, que bueno, ya estamos terminando marzo. Estos temas van a venir para abril con muchísimo gusto para ustedes. Estamos hablando el día de hoy sobre el regalo de la ciencia y antes del bloque comercial estaba platicándole esta situación en donde se alcanza a percibir o se entiende que la ciencia de alguna manera es el antagonista de la religión. Y no hace mucho, Gaby, fue en el año pasado, pero vamos empezando este año, se hizo una retransmisión, más bien se volvió a grabar uno de estos programas interesantísimos que antes estaban a cargo de Carl Sagan, que se llama Cosmos. Usted seguramente en algún momento lo escuchó. Eso que veíamos en el planetario cuando todavía estaba el planetario por ahí. No, hombre. Hombre, qué tristeza. Pero bueno, estas películas, o más bien estos episodios de esta serie, en donde se iban hablando de todos los descubrimientos de la ciencia y haciéndonos un recorrido por la historia de la humanidad, se acaban de retransmitir no hace mucho, pero con un nuevo astrofísico que se llama, diario se me olvida su nombre, es Tyson deGrasse el hombre, pero se me olvida su nombre, creo que es Neil Tyson deGrasse se llama el hombre. Y bueno, en los tiempos de Carl Sagan, ¿es Carl Sagan o Carl Sagan? Creo que es, bueno, como sea usted. Así se escribe, vamos, ya hice pedazos el apellido, según yo es Sagan. Pero, ahorita, en esos entonces, cuando se hizo la primera transmisión de Cosmos, pues bueno, eran los años 60, me parece, 60, 70, y bueno, pues era para un grupo como muy específico de personas. Acá en México, por ejemplo, nos llegó un tiempo después y llegaron también en forma de enciclopedias y era algo como bueno de otro mundo, ¿no? Por toda la ciencia que se hablaba ahí en esos. Y en estos entonces, ya con esta globalización que hemos estado viviendo en los últimos años, en las últimas décadas, se puede transmitir a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo lo tiene al mismo tiempo. Y no solamente eso, todo el mundo puede opinar. Todo el mundo se puede ir al Twitter de Cosmos y empezar a tirarles de pedradas o darles aplausos en línea o lo que usted guste. Pero había una postura muy, muy presente en todas las quejas, que acá también nos han llegado 2, 3 cacahuatazos, ¿no? Nos han tirado 2, 3 pedradones alrededor de la evolución, de la teoría de la evolución, ¿no? Y cómo se va pensando que este tipo de pensamiento científico se puede llegar a satanizar como ateísmo, ¿no? Como si fuera esta parte malvada de la ciencia que nos invita a vivir sin Dios, que nos invita a vivir así como le dije en el bloque pasado, sin temor a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nosotros nacemos o venimos de los animales, que tenemos un antepasado chango, que es una mala concepción de lo que realmente sucedió, ¿no? Pero se va haciendo un ataque constante a esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos vamos a dar cuenta de que en ningún momento va empatando con lo que alcanzamos a ver en cualquiera de las escrituras sagradas de las religiones que usted pueda encontrar sobre la tierra, de la que sea. Es más, nos vamos a topar con sectores de la religión que niegan la existencia de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque
en la Biblia se puede sacar un cálculo, que la verdad es que no sé muy bien cómo lo hayan sacado, pero la Tierra tiene alrededor de 6,000 años dentro de estos cálculos. Y por lo tanto, si los dinosaurios tienen millones de años, son pruebas sembradas para desprestigiar a la religión. Entonces, ahí es en donde le digo que se vuelve una situación antagónica, en donde las personas sienten digamos, como una falta de respeto a sus creencias y a su religión cuando se habla, por ejemplo, del inicio de los tiempos, de cómo se creó el universo, de cómo llegamos a ser lo que somos, de cómo se formaron los planetas, de cómo se fueron formando los elementos. ¿Por qué? Porque en ningún momento entra esta imagen de un ser superior. Y por lo mismo se acaba calificando como algo que nos deja sin creencias y que por lo mismo tendría que ser evitado. Sí, que ataca, ¿no?, el sistema de creencias, que además se asocia al sistema de moral. Entonces es como algo que fuese a llegar a destruir. Lamentablemente esto es algo en lo que de verdad parece que hubiésemos evolucionado, me refiero mentalmente, muy, muy, muy en contra de nuestra voluntad, ¿no? Porque podemos ver, si nos vamos años atrás, y sí, todavía algunos comentarios, como tú dices, José Luis, en algunos twitters podemos encontrar, ¿no? Podremos encontrar que si son unos desgraciados herejes, quién sabe qué tanto, por andar investigando. A propósito del miedo a lo desconocido, que hablábamos el día de ayer, y esta idea de si no lo veo no existe, ¿no? Entonces no me voy a meter a conocer nada, porque entonces mi mundo va a permanecer controlado. No, la realidad es que aunque yo no lo vea, existe y sigue llevando su curso, y si iba a hacer estragos, sigue haciendo estragos. Pero en esta idea reducida del mundo, digamos que el ser humano, una cierta tendencia de algunas personas, de algunos seres humanos, es tratar de reducir su mundo lo más posible para sentirse en control de esto. Porque cuando vamos agregando más elementos nos vamos dando cuenta, y si en algún momento fuiste al planetario, que era maravilloso, bueno, pues de lo pequeñitos, ¿no? En contraste que somos. Pero es muy interesante verdaderamente ir encontrando todos esos elementos. Entonces, podemos encontrar eso y uno ve hacia atrás y podemos encontrarnos a Galileo, por ejemplo, cómo lo andaban condenando a muerte al pobre, ya hasta que prometió no andar blasfemando y no andar diciendo lo que es cierto, no andar divulgando la verdad por ahí. Pues le perdonaron la vida, ¿no? Pero uno ve eso y puede pensar, aquel acontecimiento histórico, ¿no? Si no fuese por las publicaciones de este hombre, que en realidad no fue él quien lo descubrió, pero él lo publicó, pues ahorita seguiríamos en la edad de piedra, ¿no? Seguiríamos pensando que el mundo es plano y seguiríamos pensando que si está lloviendo en marzo es porque alguna de las deidades está molesta con nosotros y pues ahí vamos y le damos un sacrificio, ¿no? Qué sé yo, le ofrecemos sacrificios humanos. Digamos, podemos verlo como algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, pero al día de hoy, ¿qué pasa con la cuestión y todo el debate que se abre alrededor de la experimentación con células madre? ¿Qué pasa con todo el revuelo que se abre alrededor de la investigación sobre la clonación, sobre el genoma humano? No, esas son cosas que solo los seres supremos deben de dominar y el ser humano no, porque seguramente si va a hacer clones es para hacer algo malo, seguramente es para hacer algo desfachatado. Seguramente, y todas esas personas que van con esos argumentos son personas que estoy segura que en algún momento de la vida se han vacunado y gracias a eso siguen vivas, y que en algún momento de la vida han tomado antibióticos y que en algún momento de la vida han utilizado servicios médicos. Y todas esas cosas están ahí como virtud, como una ganancia y un bien, lejos de alguna cosa malvada que estaba planeando la ciencia. Están ahí justamente
gracias a todas estas investigaciones, a todos estos avances, y bueno, si nos pusiéramos a ver un artículo y pensar qué pros puede traer, por ejemplo, estos avances, ¿no? La investigación que se va haciendo con células madre, bueno, pues en verdad nos quedaríamos boquiabiertos. Lamentablemente, nos espantamos de nuestra sombra, ¿no? De pronto vemos hacia atrás y pensamos qué retrógrados eran aquellas personas, y somos iguales. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre el regalo de la ciencia y el pensamiento crítico. Y antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre estas figuras de antaño, ¿no? En donde se vieron juzgados severamente por sus descubrimientos científicos o por publicar algún dato controversial. Es muy curioso, Gaby, cómo inmediatamente nos vamos a personajes como Galileo, ¿no? Pero por ejemplo, si recordamos a Sigmund Freud fue severamente criticado y ridiculizado por la sociedad científica en su tiempo, cuando estaba postulando su teoría del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque bueno, pues estaba en un momento un tanto apretado en la censura. Y mire que pararse enfrente de la sociedad científica y hablar del complejo del complejo de Edipo. Salud. Gracias. Por supuesto que no fue una cosa agradable de escuchar de las personas. Y esto también va haciendo, ¿cómo lo podríamos decir? Una cierta controversia alrededor de las ciencias naturales, ¿no? Y de las ciencias sociales. Porque hasta dónde se puede hablar que es ciencia, por ejemplo, la psicología o la sociología o la política, ¿no? Ahí, ¿cuál sería la ciencia? ¿Dónde está el experimento? ¿Dónde se repite? Esto es un tema tal vez para algún otro momento, pero ahí lo que podemos ver es cómo hay un acercamiento sistemático ante un fenómeno. Eso es lo que va generando la ciencia. Y el que se puedan ir haciendo estudios y sacando resultados comprobables de alguna manera, van generando un método científico. Esto va a generar una diferencia abismal en la manera en la que tenemos que pensar, en la que podemos pensar. Hemos hablado mucho alrededor, por ejemplo, del pensamiento delirante en programas anteriores, ¿no? En donde vamos viendo cómo nuestro mundo interno se va desplazando, se va proyectando hacia el exterior y va generando este tipo de pensamiento mágico, en donde hay fantasmas, en donde nos persiguen los alienígenas, en donde pasan cualquier cantidad de cosas que solamente tienen que ver con nuestros propios miedos, que se van viendo proyectados hacia el exterior. Si nos ponemos a pensar en los científicos, en también cómo ha ido avanzando el pensamiento científico, podríamos ver que desde Aristóteles, aquel señor que seguramente usted lo ha escuchado, pensaba alrededor del movimiento, por ejemplo, de los objetos. ¿Por qué los objetos cuando los empujamos se mueven y después de eso se dejan de mover? Pues en un primer momento se decía, porque se cansan. Obviamente, pues si yo voy caminando y camino mucho rato, me voy a cansar tarde o temprano. Los objetos deben de tener algún efecto similar. Esto es de alguna manera una observación básica de lo que se nos está poniendo enfrente. Poco a poco se va descubriendo más y más y más las leyes del movimiento, de la fuerza cinética, de la inercia, y en todos esos experimentos se va construyendo un cuerpo de conocimiento. Un cuerpo de conocimiento que tal vez a usted le suene como estas cosas que aprendíamos en la secundaria o en la preparatoria y que nos hacían unos exámenes un tanto complicados, pero que a final de cuentas son las leyes de cómo se mueve el mundo, de cómo se mueve la naturaleza, qué es lo que podemos esperar, y que esto nos va dando un instrumento para poder analizar lo que pasa a nuestro alrededor. Esto va generando una diferencia en que podamos escuchar los truenos y pensar que hay un dios del trueno que está exigiendo sacrificios humanos, y seguramente una virgen, ¿no? De preferencia, ¿no? Porque seguramente los dioses del trueno prefieren vírgenes, a que podamos entender cómo funciona la electricidad, cómo las cargas de las nubes van generando esas descargas de electricidad hacia la Tierra y se forman rayos y suena el trueno. ¿Y por qué suena primero el trueno?
Y pues, digo, ¿por qué primero se ve el rayo y después de eso suena el trueno? ¿Por qué se alcanza a mover de una manera distinta una cosa de la otra? Todas estas cosas las vamos aprendiendo alrededor de lo que se nos otorga en la ciencia, de lo que podemos aprender de la ciencia. Y eso es realmente el regalo. Podríamos pensar que el regalo son los televisores, los refrigeradores, la medicina, pero algo anterior a todos esos descubrimientos e inventos es el fundamento de un pensamiento crítico. Esto es lo que hace toda la diferencia con la ciencia. Y tristemente, esto es lo que se acaba poniendo en contra de muchos pensamientos religiosos, en donde la mayoría de los pensamientos religiosos, si no es que pudiéramos decir en todos, se intenta anular una parte del pensamiento crítico de las personas. Y esto no vamos tomándolo como que se nos está haciendo un mal y hay alguien controlándolos. Vámoslo pensando con el nombre que se le va asignando a veces. Los dogmas de fe. Esto es y se acabó. Ahí no hay que si se comprueba. ¿Por qué? Que sí. Porque sí, porque así se dijo y porque así se hace. Ahí estamos evitando nuestro pensamiento crítico. Y este tipo de sugerencias, este tipo de encuadres de la realidad nos van dejando cortos, nos van dejando ignorantes. Muy distinto es hablar de nuestras creencias, de nuestra espiritualidad, y otra muy diferente es querer acomodar todo a nuestras creencias y a nuestra espiritualidad. Claro, aquí la cuestión, ayer hablábamos acerca del miedo a lo desconocido y hace un momento decíamos, hay una tendencia de pronto a ir creando un mundo muy pequeño para sentirme en control, ¿no? Decíamos, por ejemplo, si un bebé, en cuanto el bebé empieza a caminar, es mucho más difícil porque ya tengo que cuidarlo, ¿no? En cuanto el adolescente empieza a salir de casa, bueno, ya es mucha más la preocupación y los riesgos porque ya está más lejos. Entonces, llevando un poquito en la cabeza esta fantasía de muchos papás, de que los hijos estuvieran encerrados en casa para siempre, ¿no? Porque ahí están seguros, ahí siempre saben cómo están, con quién están, todo van a estar perfectamente, ¿no? Hacemos lo mismo para nosotros, ¿no? Nos vamos queriendo hacer un mundo muy pequeñito. Y este mundo pequeño, esta ilusión de tener un mundo reducido, no es más que una manifestación de un narcisismo, de un narcisismo de muerte verdaderamente, ¿no? De un narcisismo ahora sí nocivo. ¿Por qué? Porque quiero que el mundo sea mi mundo. Quiero que el mundo se reduzca a mi mundo. Quiero que todo esté dentro de mi burbuja donde yo lo controlo, ser el centro del universo, ¿no? Esto es algo muy básico del ser humano. Y por eso es que tantas teorías van alrededor, por ejemplo esto que tú decías, ¿no? ¿Por qué un objeto después de un momento de estar moviéndose deja de moverse? Pues porque se cansa. Porque esto es interpretarlo desde mi persona, ¿no? Soy yo quien define todo lo demás. ¿Cómo son los extraterrestres? Como humanos cabezones. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y somos la cosa más importante que habita en el planeta Tierra, ¿no? Por supuesto que no somos ni siquiera lo más importante que habita en el planeta Tierra. Somos una criatura más que habita en el planeta Tierra y un extraterrestre puede que tenga forma de, no sé, de mosca, ¿no? ¿Por qué de humano? Pero nos imaginamos a los extraterrestres como humanoides. Dios, ¿cómo será Dios? Ay, pues también humano y nosotros somos a imagen y semejanza, ¿no? ¿Y qué le gustará a las deidades? Pues las vírgenes, porque las deidades valoran muchísimo a las vírgenes. No, los seres humanos lo hacen, no ninguna otra cosa, ¿no? Los seres humanos se ven así, no los extraterrestres. A final de cuentas nos vamos creando estas ideas siempre a nuestra imagen y semejanza, siempre en función a nuestro propio narcisismo. Entonces, si nos quedamos ahí, nunca nos vamos a poder dar cuenta de la verdad. Nos tratamos de salvar de cualquier desilusión, asumiendo que hay ciertas cosas que simplemente no deberían preguntarse, no deberían saberse, no deberían tocarse, que son verdades porque sí y punto. Esta es una ausencia de pensamiento crítico y es
una formación que va más bien alrededor de tratar de sostener un narcisismo destructivo, por cierto. Del otro lado tenemos el pensamiento crítico y una curiosidad fidedigna. ¿Qué ocurre con las personas, los investigadores, los científicos que dedican su vida a la investigación y al desarrollo de distintas fórmulas, ya sea químicas, matemáticas, etcétera? ¿Qué ocurre con ellos? Ellos se ponen a investigar, tienen una teoría y digamos que se pueden investigar todas las cuestiones que podrían refutar su teoría. Y en muchísimas ocasiones se dan cuenta de que eso en lo que estuvieron invirtiendo años de su vida, estaban mal, estaban equivocados, no era otra cosa. ¿Por qué? Porque los resultados no son concluyentes, y para poder soportar esa patada al narcisismo, bueno, pues verdaderamente se requiere una mentalidad adulta y una mentalidad que además esté apuntando no a preservar mi narcisismo, sino a preservar la realidad, la verdad. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. De regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos participaciones. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 333 822 3208. Nos dice Sergio: felicidades por el tema de hoy, gracias a la tecnología actualmente tenemos la vida más fácil. Muchas gracias, Sergio. Nos dice María Fernanda: a los adolescentes se les facilita más la tecnología, ya nacen con más habilidades en comparación con las generaciones anteriores. Esta es una idea curiosa que vamos teniendo, que los niños nacen con habilidades. No nacemos con habilidades. El asunto es que estamos expuestos desde más temprana edad hacia estas tecnologías y eso es lo que los hace más fáciles. Ahorita nacemos con eso a la mano. Ajá, vamos teniendo esto como muy cerca de nuestros ámbitos de desarrollo y por lo tanto se nos hace más fácil. Pero imagínense, si fuera que a las nuevas generaciones se les hace más fácil la tecnología, uno podría pensar que los niños sabrían cambiar una llanta. Y no. Uno podría pensar que, bueno, un niño puede prender el carbón en una carne asada. No. ¿Por qué? Porque no son habilidades que han desarrollado, porque no los tienen a la mano. Esto también lo voy diciendo porque a veces nos descorazona un poquito. Decimos, ay, es que a los niños se les hace muy fácil. A nosotros no es que no se nos haga fácil, sino que no tenemos los mismos tiempos para darnos la tarea de aprender que los niños. Los niños que hacen, sacarse los mocos y jugar. Y en el juego van teniendo la oportunidad de aprender estas cosas. Si nosotros le vamos dedicando un tiempito de nuestro día a exponernos a estas nuevas tecnologías, todo lo podemos aprender. Esto es una cosa bastante curiosa, Gaby, que vamos pensando como que tenemos etapas en donde aprendemos y después de eso ya nos fregamos. No. Si usted el día de hoy se sintiera emprendedor y con todo el deseo y el tiempo y el espacio para hacerlo, podría estudiar lo que usted quisiera estudiar. Si usted quisiera ser médico, podría ser médico. Tal vez no vaya a ser Doggy Hauser, ¿verdad? A sus 12 años terminando su carrera, no. Pero de que lo va a poder aprender mientras tenga la dedicación. No nos marchitamos, ¿sí ve? No nos deterioramos con el tiempo, nos deterioramos con la inactividad. Nos vamos tuyendo, pero con un poquito de ejercicio mental salimos adelante. Muchísimas gracias por sus participaciones. Me hace pensar también cómo este tipo de digamos, situaciones en donde se piensa que las nuevas generaciones van teniendo esta tecnología tan a la mano, se va pensando como algo malo. Siempre digamos como en ese paso generacional se va diciendo, la generación nueva es peorcita que la anterior. ¿Por qué? Porque ahora con tanta tecnología ya no tienen la capacidad que teníamos antes para jugar, por ejemplo. Ahorita los niños, si quieren jugar, juegan con los celulares. Antes salíamos y jugábamos bote pateado y pasaban todas estas cosas maravillosas que nosotros nos vamos acordando con nostalgia y que bueno, también deberíamos de pensar que debería de haber un espacio para que los niños tuvieran actividades físicas, pero no es que nos vayamos haciendo peorcitos. En sí, vamos mejorando. Si no fuéramos mejorando, ya nos hubiéramos extinguido, ya estaríamos extintos, sería el verbo exacto. ¿Por qué? Porque todo lo que va llegando con estas nuevas tecnologías
aún las cosas más destructivas que podríamos llegar a ver, por ejemplo, las bombas de hidrógeno, las bombas atómicas, que uno podría decir, es que eso es a lo que nos pervierte la ciencia, a destruir, a hacer. No, realmente no. Destructivos somos. Destructivos somos, así tengamos palos y piedras, Sí. nos matamos entre nosotros. No, bueno, pero es que la ciencia lo hace más fácil. No, imagínese que es más fácil levantar una piedra y aventársela al vecino o construir una bomba atómica. No, por supuesto que no lo hace más fácil. Vamos teniendo una escala de destrucción distinta, pero nada más nos vamos apuntando hacia nuestros mismos fines. Esto no es culpa de la ciencia, no es culpa de la investigación, que esto es lo que estabas diciendo tú, Gaby, hace ratito, que vamos pensando que si abrimos nuestro mundo se vuelve una cosa mala. ¿Por qué? Porque entonces ahora se pueden cuestionar, y esto lo escuchamos también con los muchachos, es que ahora los muchachos a todo le preguntan a uno por qué. Hombre, nos levantamos y aplaudimos. Antes no preguntaban por qué las personas, yo quisiera pensar que no, yo quisiera pensar que también cuestionaban, porque si no, imagínense, ¿qué ejemplo estaríamos esperando transmitir? ¿O cuál sería lo malo de cuestionarnos? Esta llamita que vamos apagando poco a poco con nuestra indiferencia y con nuestra censura, realmente es de las maneras en las que más fácil podemos dañar a los chiquitines y a los adolescentes, matándoles ese espíritu inquisitivo de preguntarnos, de que sean revolucionarios, de que se molesten con nosotros, que nos cuestionen. Evidentemente que debe de haber límites, pero los límites no quiere decir que seamos incuestionables. Tenemos por aquí un par de participaciones, nos dice Lucía, ¿pueden dar una bibliografía sobre que no nacemos con habilidades tecnológicas? Fíjate, Lucía, no es que haya un apartado en algún libro que especifique que no nacemos con esto. Yo creo que más bien probablemente cualquier libro de biología o de genética. Es una cita cortita, ¿no? Las habilidades aprendidas no se transmiten por genes. Ajá, nada más búscalo así. Exacto. Sí, puedes buscarlo así, transmisión genética. La cuestión aquí es esto justamente que se aclara, ¿no? Uno, por ejemplo, yo hablo este idioma, pero si yo tengo un hijo y no le enseño el idioma, genéticamente el niño no tiene ese idioma. Nosotros nos vamos haciendo esta idea porque parece muy lógico, ¿no? Todos mis hijos hablan mi mismo idioma, saben utilizar los utensilios de mi cocina, pero es porque se los he enseñado. Si tú dejas a ese niño aislado, vamos a pensar que lo dejamos en el bosque o lo mandamos a adopción a Alemania, va a hablar alemán, no va a hablar español. O por ejemplo, si lo pongo en un lugar, no sé, iba a decir una tribu, pero podría ofender a alguien. Si lo pongo en un lugar en donde no se permite utilizar la tecnología o donde no hay tecnología, pues el niño igual va a usar tambores y palos, no va a saber hacer más nada de eso. Pero sí, es esto que te dice José Luis, creo que es lo mejor que podrías buscar para darte una idea. Rosalía Béjar, saludos, nos dice, felicidades Gaby, a Gaby y a José Luis, excelente programa de hoy, los voy escuchando en el coche. Muchísimas gracias, Rosalía, y un saludo para ti. Y bueno, por aquí vamos viendo muchos aspectos importantes acerca de esta falta de pensamiento crítico, y quiero subrayar algo importante. Hay ocasiones en las que podemos hacer esto, no obstante utilicemos la tecnología, y esto quizás es algo de lo que de forma indirecta se queja, digamos, la sociedad a propósito del alcance que pueden llegar a tener los jóvenes a la tecnología o los niños a la tecnología. La mayoría de las veces lo utilizamos sin entenderla. Y tampoco significa que nosotros vamos a tener que ser químicos, farmacobiólogos antes de tomarnos un medicamento. Pero ¿por qué no leemos qué contiene? ¿Por qué nunca nos preguntamos? ¿Por qué damos las cosas tan por hecho? Luego hay personas que se va la luz en su casa y no saben ni cambiar una pastilla, ¿no? No saben ni qué es una pastilla. no tienen idea, no pueden cambiar un foco, por ejemplo. O que ya les venden el nuevo, qué sé yo, el nuevo auto maravilloso y están convencidísimos y no tienen idea ni siquiera de cuántos cilindros tiene o qué son los cilindros, cuánta gasolina va a requerir, si tiene bolsas de aire, qué tipo de bolsas de aire tiene. No nos importa, ¿no? Vamos utilizando las cosas
como artefactos mágicos que asumimos que funcionan ahí por un mecanismo que no tendríamos por qué conocer. Y las damos por hecho. Entonces, digamos que no, por el hecho de utilizarlas, no nos estamos volviendo más críticos ni estamos ampliando tanto como podríamos nuestro pensamiento. Por ahí había una cita muy interesante que dice que cuando fue la primera llegada a la Luna, bueno, teniendo una tecnología que no se compara con la tecnología que traemos ahora nosotros en el bolsillo, en un celular, ¿no? No se compara lo que se requirió para mandar una nave a la Luna a lo que nosotros tenemos en este momento en el bolsillo. Y dice, y nosotros lo utilizamos para buscar gatos en internet, ¿no? Y bueno, también es una cosa, tampoco se trata de darnos de golpes, de pecho, y pues sí, nos gustan los gatos en el internet a lo mejor, ¿y qué? ¿No? Pero no está de más utilizar las herramientas para extender nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del mundo. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción y muy especialmente a todos ustedes que nos acompañan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Samarripa, que tenga muy bonita tarde. Hasta mañana.